Es el área de la ciencia de la Feria del Libro de Granada, que organizamos 2 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El mío, la Estación Experimental de Saidín, de Ciencias Agrarias, y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. La estación cumple 70 años y el Instituto de Astrofísica de Andalucía cumple 50. Por eso lo celebramos y tenemos invitados e invitadas tan notables. Lo mismo que yo conozco mucho a Rosa Porcel, a Toya no la conocía, pero la admiraba desde lejos por un libro que yo he recomendado innumerables veces y he utilizado en muchas conferencias, que es Ellas ilustran botánica, del que va a hablar ahora. Es un álbum precioso. Bueno, Toya Elegido, Toya es María Victoria. Sí. Es doctora en Bellas Artes y profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y de creación y ha sido comisaria de exposiciones con unos nombres preciosos siempre: Herbarios Imaginados, Entre el Arte y la Ciencia, y por supuesto Ellas ilustran botánica, de la que salió este libro del que va a hablar. Ha participado también en proyectos como Botánica Secreta, que se expuso en la Casa de la Ciencia de Logroño, Ars Herbaria en Madrid, y otro con un título muy sugerente: Almacenes de Vida, bancos de germoplasma vistos desde el arte. Ellas ilustran, yo solamente voy a hacer un mini spoiler, es un libro que habla y con imágenes preciosas de ilustradoras desde el siglo. Y el libro, el número de ilustradoras fueron creciendo y creciendo, y eso dice mucho de cuántas mujeres estaban enterradas. Bueno, hay dibujos, hay grabados, hay fotografías, hay pinturas, y yo hoy en tu honor me he puesto unos cianotipos de plantas como pendiente. Bueno, vamos a aprender muchísimo del mundo de la ilustración botánica, que es un mundo bellísimo. Muchas gracias, Toya, por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Bueno, el libro está editado por el CSIC, o sea que estamos en el sitio. Bueno, os voy a contar un poco cómo nace el libro y cómo nace todo. La idea básica es que yo llevo trabajando bastante tiempo con grupos de investigación que relacionan arte, ciencia y naturaleza. Previo a este libro hemos hecho otros, en algunos casos, la imagen o la gráfica, por ejemplo, ese libro de Arte y Carne, que realmente fue una exposición comisariada por Arzuaga y Milagros Algaba, o Zoologías, que fue otra exposición que comisariamos nosotros, o justo la anterior, que fue el que dio pie a este libro de Herbarios Imaginados. A la hora de cuando empezamos esta exposición, fue la primera que empezamos a trabajar con plantas y con botánica. Yo llevaba ya bastantes años trabajando como artista en botánica, llevaba ya como 15 años trabajando en botánica. En Herbarios Imaginados lo que hicimos fue más o menos una historia de los herbarios a través de los tiempos, empezando desde, por ejemplo, los orígenes de la botánica, con toda esa medicina y con toda esa idea de lo que cura mata, y traduciendo eso a lenguajes, o viendo cómo se había ido representando tanto en los lenguajes científicos como en los lenguajes artísticos. De manera que en la propia exposición igual metíamos herbarios de plantas como la belladona y plantas de las que ha hablado antes Rosa, en convivencia pues con el herbario de Joan Fontcuberta o con otras cosas como las cianotipias de Anna Atkin, que estaban haciendo un diálogo entre arte y ciencia. Aquí empezamos ya también una manera de trabajar, que por eso el libro tiene este estilo, ¿no? Y es de esa manera que empezamos a trabajar en paralelo la exposición con el libro. O sea, realmente nosotras, en el caso de Ellas Ilustran, y nosotros, en el caso de Herbarios Imaginados, nuestra idea era hacer un comisariado de una exposición, ¿vale? En Herbarios Imaginados hicimos dialogar 25 artistas contemporáneos que trabajaban con plantas, con lo vegetal, con fondos de patrimonio de los museos, en este caso Complutense, ¿no? De la Universidad Complutense.
en aquel caso, pues este diálogo se vio reflejado no solo en la exposición, sino que en el libro lo que hicimos fue hablar con distintos investigadores que controlaban de cada tema, por cierto, unos cuantos del CSIC. En este capítulo lo hizo, por ejemplo, José Pardo Tomás, o, por ejemplo, el área de que fue el nacimiento del jardín, ¿no? Cuando nacen los jardines, el capítulo lo hizo Juan Pimentel, que es otro investigador del CSIC. Es decir, que nosotros lo que hacíamos es tener un comité científico de investigadores especializados en los distintos temas y ellos trabajaban los textos y nosotros también con esos textos íbamos buscando en fondos de patrimonio cosas que los pudieran reflejar y los poníamos en diálogo con obras de artistas contemporáneos. Cuando empezamos a trabajar así, ocurrió una cosa, que nos empezaron a salir muchos nombres de mujeres, ¿vale? Yo estaba en la Casa de las Ciencias de Logroño exponiendo, como artista en ese caso, no como comisaria, esa exposición de botánica secreta, y le comenté a la directora en su momento, nos están saliendo un montón de nombres de mujeres, esto es un temazo, habría que hacer algo con él. A los 2 años así me llamó por teléfono y me preguntó que si nos atrevíamos a hacer un libro de ilustración científica hecha por mujeres. Le dijimos que eso no, pero si era botánica sí, porque ya habíamos trabajado algo, con lo cual las chicas del grupo, como era un libro de mujeres, lo hemos hecho todo entre mujeres y solo de mujeres. En este caso las chicas del grupo de investigación, que ya habíamos trabajado en herbarios en diferentes aspectos, nos unimos para hacer la exposición. Lo primero fue la exposición Ellas ilustran botánica. Bueno, la exposición, que lo veis ahí, empezó en la Casa de las Ciencias de Logroño, ha ido a la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, ha ido al Museo de Vergara al Laboratorium, ha ido al Real Jardín Botánico de Madrid el año pasado, que si alguien la quiere ver, hay un vídeo estupendo de 7 minutos que la cuenta entera, y bueno, la verdad es que fue una exposición preciosa porque llenamos todo el pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid, más la Cátedra Cabanilles. Y actualmente está en el Museo de Historia de Gerona, ¿vale? Como está en 2 sedes, en el Museo de Historia y en el Colegio de Arquitectos. Bueno, entonces la idea fue que nosotras empezamos a trabajar, pues yo creo que cuando fue como un verano, empezamos a mirar y encontrábamos como 20 nombres de mujeres, ¿no? Que habían trabajado en ilustración científica botánica y en la historia, ¿no? Al mes más o menos teníamos 200 o 300. Con esto, pues ¿qué se nos ocurrió? Que no solo podíamos poner, aquí tenéis algunas imágenes de las exposiciones, que no solo podíamos poner artistas o ilustradoras científicas botánicas clásicas, sino que lo que nos interesaba también como profesoras de la Facultad de Bellas Artes era ver qué se estaba haciendo en la actualidad con todos estos lenguajes, ¿no? o con la representación de la botánica. Y entonces lo que hicimos fue también empezar a buscar ilustradoras contemporáneas que trabajaban en botánica. Aquí tenéis una sede, esta por ejemplo la de Vergara. Hay otra cosa esta es de la exposición del Jardín Botánico de Madrid. Otra cosa muy interesante es que en cada lugar que hacemos la exposición hacemos investigación. Es decir, vamos y buscamos qué tenéis en fondos de patrimonio, qué artistas locales hay, quién está trabajando en esto, y entonces la exposición va creciendo y retroalimentándose de cosas muy interesantes. Esta es la parte del Jardín Botánico de las pioneras o de todas las artistas históricas, y esta es la parte del Jardín Botánico donde lo que hicimos fue sacar los fondos que había de mujeres hechos en el Jardín Botánico y también fondos de institutos históricos de Madrid, como en este caso fueron del Cardenal Cisneros, ¿no? Esto era como todo lo autóctono de allí. Ahora mismo está en Gerona y hemos añadido una parte que, bueno, no son vegetales científicamente hablando, pero hemos añadido una parte de hongos, porque todo lo que empezábamos a encontrar en Gerona eran hongos. Una ilustradora de setas, bueno, increíble, hasta una señora que hace las setas en barro para museos y son científicas, pero están hechas en barro, es una alfarera, bueno, unas cosas estupendas. Bueno, esa es la parte bonita de investigación y que va cambiando en cada sede. Y aquí tenéis un poco, pues, con las primeras autoras contemporáneas que empezamos a
a trabajar en ese primer momento. Entre la primera exposición, esta es la parte también de autoras contemporáneas del jardín, de la exposición del Jardín Botánico de Madrid. Entre la primera vez que hicimos la exposición y la última, pues han pasado muchas cosas, y entre las cosas que han pasado, una fue el libro, que estuvo más o menos por en medio, ¿no? Aquí tenéis otra cosa que es de las últimas que estamos haciendo, que es muy interesante, que le llama, bueno, ahora se llama Botánica Oberta porque está en Gerona, pero es una galería abierta. Aquí lo que hacemos es convocatorias abiertas por redes para mujeres que quieran participar en las exposiciones, y son todo ilustradoras científicas en activo. En Madrid conseguimos más de 600 ilustraciones de 22 países y demás, y bueno, al final lo que hicimos fue forrar la Cátedra Cabanilla porque no nos cabían en ningún lado todas las que teníamos. Y ahora en Gerona hemos abierto una convocatoria específica para catalanas, lo hemos hecho con las locales y luego hemos rellenado con otras que teníamos por aquí. Por cierto, esto es de una ilustradora de Granada que no, ¡ay, que ha venido, qué ilusión! que se llama Carmen y que está ahí y que bueno, participó, y ya teníamos sus imágenes en la primera exposición, en la del Real Jardín Botánico de Madrid. Bueno, las imágenes que más o menos nos llegaban así, luego lo que había era que darles un poco un tratamiento de limpiar los fondos y demás, y luego aquí también contaros que el nombre científico, gracias a Maripaz Martín Esteban, que es la actual directora del Jardín Botánico de Madrid, y que antes de que fuera directora del Jardín Botánico de Madrid, en cuanto que fuimos a contarle el proyecto del libro y todo, ya se unió a nosotras, tiene un capítulo y demás, pues conseguimos que todos los nombres científicos estuvieran bien, porque nosotras somos de Bellas Artes. Y luego Marta Chirino, que es una ilustradora científica también en activo, una de las más importantes que yo creo que tenemos en España, pues ella hizo como toda la selección de que todo el dibujo estuviera bien hecho y fuera correcto, tanto artística como botánicamente. Bueno, pues ¿qué pasó con la primera exposición que fuimos, que fue esta de Logroño? Básicamente lo que nos pasó, y de ahí sale el libro, es que cuando contamos la exposición, nosotras al hacer las guiadas íbamos contando, mientras se veía la obra, la vida de estas mujeres, es decir, cómo esas mujeres habían conseguido llegar en 1600 o en 1800 o en unas sociedades muy difíciles para la mujer a ser ilustradoras botánicas, es decir, cómo lo habían conseguido. En la primera exposición, lo tenéis ahí, también había una cosa que nos encantaban, que eran todos los retratos, dibujos y demás que habíamos ido encontrando de ellas. En la primera exposición los implementamos así, como el muro de una casa, ¿no? Se nos quedó un poco kitsch, pero tuvo mucho éxito. Pero a partir de ahí nos dimos cuenta que era esencial en las exposiciones meter la biografía de esas autoras. La segunda exposición ya fueron implementadas así. Y bueno, en el libro, que ahora os lo enseñaré, la parte de atrás del libro tiene las biografías de todas las autoras, así en otro tipo de papel y demás. Bueno, ahí lo que encontrábamos, esa del centro es Beatriz Potter, que además de ilustradora botánica, es la ilustradora de Peter Rabbit. Bueno, lo que nos interesaba muchísimo era no solo ver lo que habían hecho estas señoras, sino cómo habían llegado a hacerlo. Y otra cosa también muy interesante era la edad que tenían en la mayoría de los casos. Muchísimas ilustradoras coinciden que empiezan a hacer este trabajo o a desarrollarlo con más de 50 años. Más tenemos ilustradoras de 80, de 70 y demás, lo cual nos ha parecido siempre muy motivador cada vez que íbamos descubriendo una biografía. Bueno, aquí tenéis a unas cuantas para que las veáis. ¿Qué pasó? Que esta idea de las bios nos parecía fundamental que fueran implementadas tanto en el libro como en la sala. Por eso nosotros decimos que es una expo de arte, ciencia y género, porque hemos hecho como toda esa recuperación de esas mujeres que estaban haciendo esa labor, pero también de la idea de contar su vida, ¿no? Estas biografías en el Jardín Botánico de Madrid hicimos también esto, que es una audioguía, ¿vale? Por aquí, bueno, hicimos como una carta de color de las ilustradoras, y por aquí detrás lo que es un QR
QR con la biografía locutada. Esas locuciones las han hecho otra investigadora también, con lo cual, bueno, está todo, la carta de color la tenemos ya en 3 idiomas y también la ha editado el CSIC. Y bueno, esto hay que decirlo, muchas veces las cosas salen de la necesidad. Nosotros siempre pintábamos con pintura Valentine porque nos encantan los colores, porque somos de Bellas Artes y te hacen los colores a medida. Y se nos ocurrió pedirle dinero a Valentine para la exposición. Nos lo dieron y para pedírselo lo que le vendimos es esto, hacer una carta de color de Valentine. O sea que a veces la creatividad tiene mucho que ver con lo que uno necesita. De ahí salió esto, que al final fue una maravilla y que ha sido la audioguía de la exposición. Bueno, la tenéis aquí y la tenéis aquí. Bueno, el libro Ellas ilustran botánica, ¿qué tiene o qué os vais a encontrar ahí? Bueno, yo creo que es un libro regalo un poco, es un libro que en todo momento nosotras teníamos que dejar ver las ilustraciones y es un libro que también tiene contenido. En ningún momento hemos querido hacer en ninguna de las exposiciones catálogos de exposición, porque los catálogos llevan imágenes y carecen de contenido. Entonces, para nosotros era siempre muy importante que las dos patas, la pata de la investigación y la pata de la estética, estuvieran unidas. Bueno, aquí tengo que decir que hay alguien muy importante, y ya lo veréis, para el libro ha sido Lucía Moreno Diz, que llevo con ella, ya nos hizo la imagen de Varios Imaginados, pero hemos trabajado muchísimo juntas, tanto en crear la imagen de la exposición como en la imagen del libro, y bueno, que yo creo que gracias a su enorme trabajo el libro fue premiado con el primer premio del libro mejor editado del año pasado del Ministerio de Cultura. Así que bueno, estamos muy contentas. Aunque no se vea, pues tiene un grabado en seco si le quitáis esta sobrecubierta, que ahí está, ¿no? Aunque no se vea, en fin, todo ese tipo de cosas. El contenido, ¿qué tiene de contenido? El contenido, hay 8 autoras, hay 8 autoras y un autor que comparte un capítulo con una autora, y bueno, esto lo tengo que contar. Este autor está porque realmente Ana Jiménez Revuelta, que era otra de nuestras cocomisarias, dio a luz y estaba de baja y teníamos que acabar el artículo. Entonces le pedimos a un compañero que nos ayudara, ¿no? Que era experto en ilustración científica. Es decir, que es maravilloso porque el único hombre que ha participado ha sido para colaborar con una mujer que estaba dando a luz. Así que, bueno, pues ese tipo de cosas son un poco las que han pasado por el libro. El tema de los ensayos, pues igual, cuando decidimos hacer el libro, yo lo primero que llamé fue a algunas amigas que habían trabajado en género, a Patricia Mayayo y a Rocío de la Villa. Y Rocío de la Villa me dijo, pues yo estoy con lo de maestras. Ella no había hecho la expo de maestras aún, hicimos nosotros antes la de Logroño, y ahí estuvo muy, muy bien porque al final colaboramos. Ella hizo un capítulo del libro, que ahora lo vais a ver. Entonces fuimos buscando, así, llamando a la autónoma tal y cual, gente que controlara de esto y que quisiera escribir, básicamente, ¿no? Que quisiera aportar algo. Con lo cual, bueno, pues con esos textos, más esa selección de autoras clásicas y contemporáneas, fuimos armando los capítulos que ahora después os contaré muy brevemente. Yo siempre digo que este libro tiene las dos cosas, ¿no? La parte de diseño y de imagen, porque somos profesoras del grado de diseño además en la Facultad de Bellas Artes, y la parte de contenido. Toda la parte de diseño la desarrolló Lucía, y bueno, quiero ir contándoos varias cosas. Pues una de ellas, que está todo inspirado, por ejemplo, en los libros naturalistas clásicos, pero dándoles una vuelta y contemporanizándolo, ¿no? Aquí, bueno, algunas cositas así que nos parecían interesantes contaron, ¿no? Esto, claro, que soy profe de Bellas Artes, me está saliendo, perdón. Las ligaduras, los números al estilo antiguo, ¿no? O sea, cómo está hecho el libro, hasta todas esas decisiones de las 2 columnas, del cordonel, de los filetes, todo eso que está en el libro, pues se debe a nuestra deformación o formación profesional. Hasta este maravilloso trabajo de Lucía, que se empeñó que había que diseñar todas las capitulares del libro, y diseñó las capitulares del libro con dibujos. Ay, por cierto, no sé si ese es tuyo.
o tenías uno muy parecido, con dibujos de distintas ilustradoras, ¿no? Es decir, que esta fue un poco el trabajo. Otro de los trabajos también, otra de las cosas que tiene el libro es que todas las ilustraciones están a toda página, ¿vale? Porque había que darle ese respeto. Y también tiene mucho que ver con cómo eran los libros antiguos de ilustración botánica, ¿no? Aquí tenéis, este es de María Sibila Merian, ¿no? Que también es una de las que está dentro. Y luego, pues también ir trabajando con esa idea de diálogo también en las dobles páginas, ¿no? Que es un poco de construcción de gráfica. Otra de las cosas, fijaros en las biografías, y luego veis la parte de biografías del libro, pues no hemos inventado nada, está todo hecho, solo hay que estudiar un poco y ponerse, ¿no?, a buscar información. Esos retratos, ¿no?, pues son muy al estilo de los retratos tal y como se publicaban en la época. Incluso la inspiración del color ha sido sacada también de las ilustraciones científicas antiguas. El verde, este verde, que es un verde muy raro, es un verde que predomina en toda la ilustración científica botánica, que ya lo cogimos para la primera exposición y ya nos hemos quedado con el verde ellas, ya la gente le llama así, que tiene un número de Valentine, por cierto. Bueno, pues este verde raro, que es un verde azulado, nos dimos cuenta que aparecía en muchas ilustraciones. De hecho, con el paso del tiempo, como esto va creciendo, hay una tesis doctoral de Laura Ríos, que fue una doctoranda de la facultad, que hace una tesis doctoral de la carta de Henkel de color, que está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Ella en esa tesis doctoral descubre que ese verde sale de un pigmento que se hacía en la época, que cuando lo usabas directamente, recién hecho, daba ese verde, pero cuando lo dejabas 2 días se oxidaba y daba los verdes que estamos acostumbrados cuando hablamos de haber mucho más ácidos, cuando hablamos de ilustración botánica. Bueno, al final, como que todos los círculos, no sé cómo, se han ido cerrando, ¿no? Y el otro color, el rosa ese coral, ¿no?, pues también es un color muy de las ilustraciones científicas antiguas. Bueno, otra cosa que tiene el libro, que esto le costó la vida a Lucía, yo decía, no, ahí no nos metemos, pero se empeñó porque decía que no había un libro científico sin que tuviera glosario. Y entonces se empeñó en currarse ese glosario con todas las autoras y los autores que aparecen en el libro, en todas las páginas que aparecen. Y bueno, el contenido del libro, pues empezamos así muy rápido. El primer capítulo es de Elisa Garrido. Elisa Garrido es profesora de la Facultad de la Autónoma de Historia del Arte y también es la que ha hecho el libro hace poco de Blanca Catalán de Ocón. No me digas. Joder, pues no lo sabía, lo podía haber escrito. Bueno, pues este capítulo es de Elisa Garrido, que habla precisamente de lo que estaba hablando Rosa antes, ¿no? De esos orígenes de los herbarios y de las mujeres que estaban implicadas en la medicina, en la farmacia y demás. ¿Por qué? Porque todo eso pertenecía a la cultura de los cuidados. Como pertenecía a la cultura de los cuidados, era algo que hacían las mujeres, las médicos y las farmacéuticas eran mujeres, ¿no? Las mal llamadas o llamadas posteriormente brujas. Luego tenemos otro de Rocío de la Villa. Rocío de la Villa, por ejemplo, lo que hace es plantear precisamente un poco lo que planteó en Maestras con algunas. Ella recoge todas esas mujeres que empiezan en la ilustración botánica, pero siendo bodegonistas. Son hijas generalmente son hijas, hermanas, o sea, trabajan en el seno de familias de artistas. Y desde este seno de familia de artistas, que son son generalmente las primeras mujeres que trabajaban en los gabinetes de curiosidades de los papas, de los nobles o de los reyes y trabajaban para documentar especies, para documentar todo lo que se traía de los viajes y de las expediciones. Ese es el origen de la ilustración científica botánica tal y como la conocemos, ¿no? Aquí en este capítulo Rocío de la Villa sobre todo habla de las bodegonistas, ¿vale? Pero hay muchas que en
esa época van saliendo. Bueno, ahí también en la parte de atrás pues vais a poder encontrar las curiosísimas biografías de Bayani, por ejemplo, que es la primera grabadora de la historia que trabajaba para los Medici y entre otras cosas que fue encarcelada por abandono del hogar. Esta señora pudo salir de la cárcel porque había trabajado para el Papa pintando, ¿vale? Pintando la capilla y haciendo documentación científica. Entonces el Papa anuló el matrimonio. Al estar anulado el matrimonio ya no tenía que estar en la cárcel por haber dejado al marido, ¿no? Pues todo eso son las cositas que vamos contando a lo largo del libro, ¿no? Este capítulo es de Mónica Gener. Mónica Gener es profesora de grabado de la Facultad de Bellas Artes y entonces habla más de las grabadoras y de toda la parte técnica. Además, Mónica se ha unido ahora con nosotros en el grupo porque cada vez tenemos más trabajo y empezamos casi 2, 3 y ahora somos 5. Y la última exposición, la de Gerona, prácticamente la ha comisariado Mónica Gener. Aunque trabajamos siempre en grupo, pero ella ha sido la que ha tirado del carro. Bueno, aquí por ejemplo está Ana María Bayana y tiene este tipo de grabados, se considera la primera grabadora, tiene este tipo de grabados en un libro que es este, de Florum Cultura Librum, que es uno de los primeros libros de botánica que existen. Está en Florencia, en los Medici hay obra de ella, en los Uffizi. Luego también hablamos, por ejemplo, aquí tenéis otra grabadora que he puesto nada más que alguna, ¿no? Por ahí para ir contándoos, que es Elizabeth Bagwell. Elizabeth Bagwell, muy curiosa la biografía y es también muy interesante el trabajo que hizo. Dicen que ella fue la primera que publicó un libro de plantas medicinales y que además lo fue publicando por capítulos, ¿vale? ¿Por qué hizo esto esta mujer? Que se tradujo a bastantes idiomas y demás. Pues lo hizo básicamente para sacar a su marido de la cárcel. El marido había ejercido de médico y no era médico, con lo cual fue denunciado por los médicos. Luego había ejercido de impresor y tampoco era impresor y fue denunciado por los impresores. Al final tenía deudas y demás y lo metieron en la cárcel, pero el hombre algo sabía de medicina y algo sabía de impresión y la mujer dibujaba muy bien. Entonces ella lo que hacía era ir a la cárcel, él iba contando cosas, ella las iba escribiendo, lo contrastaba con un botánico y un farmacéutico y empezó a hacer este libro, que lo empezó a hacer por entregas. También es muy curiosa la vida porque en la mayoría de los casos estas ilustradoras a veces no eran tan grabadoras ni iluminadoras. Grabadoras era la que luego hacía la plancha o el que la hacía, iluminador era quien coloreaba a mano uno a uno cada uno de estos libros. Esta señora, como necesitaba dinero, lo hacía todo. Hacía la ilustración, hacía las planchas de grabado y coloreaba uno a uno los libros. Bueno, dicen que logró sacar al marido de la cárcel, pero creo que después lo ahorcaron porque se debió de volver a meter en otros líos, ¿no? Así que, bueno, aquí, bueno, ver un poco todo este tipo. Aquí, bueno, mi capítulo es como un genérico que plantea como el concepto genérico y va hablando así en breve, ¿no? De los distintos perfiles de mujeres que teníamos dentro de la exposición y bueno, por contaros también alguna, María Sibila Merian, que me imagino que muchos la conocéis, es una de las ilustradoras científicas, tanto de botánica como de entomología más importantes que ha habido en la historia, también redescubierta hace relativamente poco, porque no era conocida. María Sibila Merian también es una mujer con una biografía muy interesante, con 50 años o 54, se separa del marido, se mete en una comuna luterana y se embarca, es la primera mujer que se embarca en una expedición científica junto a su hija y hacen esta expedición científica al Surinam y allí lo que hace es este libro que lo que hacía era investigar la evolución de los insectos. En todas sus láminas
hay flora y fauna. Y bueno, aquí hay dos cosas muy interesantes. Está considerada la primera entomólogo de la historia, y hay otra cosa muy interesante, que esto es preteoría de la evolución. Esto lo hace antes de que Darwin hiciera la teoría de la evolución. Para que os hagáis una idea, 10 años después de que ella publique este libro, que también era grabadora, ella también hizo los grabados de todo el libro, 10 años después de que lo publique, pues hay un señor que dice que los insectos nacen de huevos y no por generación espontánea como se creía en la época. O sea, una mujer muy, muy interesante. Y en todo su trabajo mezcla siempre flora y fauna, lo cual también es, como lámina, es muy interesante porque no descontextualiza, ¿no? Porque lo hila. Bueno, aquí tenéis otra mujer también increíble, que ella, Marianne Dore, era una mujer que tenía bastante dinero. Cuando se muere su padre, hereda una fortuna y decide irse a lo largo del mundo a pintar in situ al óleo. No sé si sabéis lo que tarda en secar el óleo. In situ al óleo todas estas imágenes. Ella, bueno, hay muchas plantas, las nortianas, vienen de que ella es la primera que las documenta y que las descubre. Recorre 5 continentes, muchísimos países. Hay flora canaria, por ejemplo, documentada por ella de la época. Y también, como cosa curiosa, por si alguien va a Londres al Kew Garden, ella, antes de morirse, decide que va a donar toda la obra al Kew Garden, pero que quiere controlar cómo la deja. Contrata a un arquitecto, hace construir una casita, dispone toda la obra, y a fecha de hoy sigue tal cual la dejó en 1800 y pico, con toda la obra. Es una delicia el sitio, si tenéis oportunidad de ir, es una maravilla. Bueno, y aquí tenéis otra gran ecóloga y que también ha documentado mucha de la flora del Amazonas, y que además donó parte de su dinero a la conservación del Amazonas. Y bueno, me enrollaría también con ella, pero ahí tenéis las vías. ¿Qué otro tipo de perfiles encontramos o qué otra cosa hemos encontrado? Pues hemos encontrado que la ilustración botánica es una cosa que desde bastante antiguo hacían las mujeres. ¿Por qué? Pues básicamente porque estaban educadas en ello, porque eran educadas y educadoras. Primero, se las educaba en la pintura y el dibujo, y también se las educaba en botánica, básicamente porque era lo que llamamos una ciencia amabilis, algo que las mujeres podían hacer sin pertenecer a la vida pública, en su casa o en el campo. Entonces, por eso estaban formadas en eso. Pero bueno, afortunadamente lo estaban, ¿no? Aquí tenéis también, bueno, pues por ejemplo, el caso de Andrak es también muy bonito, porque ella era la institutriz de John Lydane, que era un naturalista. Entonces, de que les cuidaba a los hijos y se los educaba, pues le hacía unos dibujos. Acabó siendo tan relevante que ella es la ilustradora, junto a Withers, del el primer libro de orquídeas que existe, que es un libro magnífico, y es este libro. Y luego también, algo muy interesante, hay unas orquídeas que son las draqueas, que viene de ahí, ¿no? El nombre, porque los naturalistas en general no tenían tampoco ningún problema en hacer homenajes a las mujeres poniéndoles el nombre a las plantas. Nosotras solemos decir que solo hace falta seguir el nombre de las plantas para darnos cuenta cuántas mujeres había detrás en la catalogación, en la recolección y en la ilustración científica, o como colaboradoras, ¿no? de los naturalistas. Bueno, este es el texto de Maripaz Martín Esteban, que es la actual directora del Botánico. Y bueno, ella habla más de científicas. Por ejemplo, aquí podéis ver la obra de Helen Hutchins, que está considerada la primera botánica irlandesa, y también ha estado mucho tiempo sin descubrir, pero hace unos años la descubrieron, y ahora mismo existe hasta un premio Helen Hutchins de ilustración científica botánica. Muy, bueno, todo eso son dibujos muy parecidos, porque están en época a los fotogramas o a las cianotipias de Anna Aitken y demás. También hay muchas, ella se carteaba con naturalistas y les iba mandando las algas y los líquenes, y entonces hay también unas bastantes con su nombre. Y esta es Beatriz Potter, que
que como, bueno, no sé si lo sabéis, es la ilustradora de Peter Rabbit, ¿no? Muy famosa, se hizo muy famosa por ser ilustradora de Peter Rabbit, pero lo interesante de ella es que ella era una excelente micóloga. Tanto es así que se fue a la Sociedad Linneana y fue la primera persona que dijo lo que era un líquen, ¿no? Una mezcla entre un alga y un hongo. No la creyeron, no le publicaron el paper, o como le queramos llamar ahora, y a título póstumo, en 1997, ya muerta, claro, le pidieron perdón la Sociedad Linneana porque llevaba razón. Como no se pudo dedicar a la botánica, pues la verdad es que le fue bastante mejor haciendo ilustraciones para niños, ¿no? Otro de los capítulos habla de la fotografía botánica. Este es un capítulo de Lucía Moreno, que es la diseñadora del libro, y que, bueno, que la semana que viene lee su tesis doctoral sobre la representación de herbarios en la fotografía, desde los orígenes hasta ahora. Así que, bueno, el miércoles que viene en la Facultad de Bellas Artes, si a alguien le interesa, pues tiene la lectura de la tesis. Y como no podía faltar, Anna Atkins, considerada la primera fotógrafo de la historia, ¿no? O la primera fotógrafa de la historia. En realidad, Anna Atkins estaba haciendo una documentación de algas, no pretendía tanto ser artista como hacer una documentación. Ella era bióloga. También Anna Atkins puede hacer esto porque su padre era bastante amigo de dos de los inventores de la fotografía, ¿vale? De Talbot y de Herschel. Con lo cual empieza a usar este sistema, que es el sistema de la cianotipia, para hacer esa documentación. Ella hace libros que tenía que hacer uno a uno, me parece que hace como 14, y se considera también el primer libro de fotografía que existe en la historia, este libro de algas. Algo que la verdad es que esta estética la tenemos totalmente asumida como la estética de representar plantas, y en realidad procede de un proceso que era el proceso de cianotipia, que lo hizo Anna Atkins en su momento para representar las plantas, ¿no? Y bueno, luego ya también en el libro pues se habla de cómo esa evolución, ¿no? de la fotografía llega pues a autoras que trabajan con rayos X o microscopio electrónico o microscopio de barrido, todo este tipo de cosas. Y al final, bueno, ya al final del libro es cuando llegamos más o menos a lo contemporáneo, y de lo contemporáneo tenemos dos capítulos. Uno es de Marta Chirino. Marta Chirino ha documentado parte de la flora ibérica. Bueno, muy famoso su trabajo de la flora acuática de Castilla-La Mancha, ¿vale? Ese trabajo tiene el premio al mejor premio que existe en el mundo de ilustración botánica. Y entonces ella lo que habla es un poco del proceso, ¿no? De ella, por ejemplo, esto es un dibujo de ella y aquello es una lámina de Nikki Simpson. Nikki Simpson es una ilustradora que llevamos a la exposición también y que lo hace todo con fotografía, con microscopio, con escaneado, ¿vale? Y está todo digitalizado de ella. Si os interesa, es un recurso didáctico brutal porque tiene todo digitalizado y está todo online, ¿vale? Ella lo hace para la enseñanza y la verdad es que es impresionante el trabajo que tiene. Y esto es una lámina de Marta Chirino. Y el último capítulo es de Ana Jiménez Revuelta, que Ana se dedicó a trabajar con las artistas contemporáneas. De hecho, es ahora siempre la que organiza Green Open Gallery, la que siempre está en contacto con vosotras y demás, que tiene un niño pequeño. Y bueno, lo hizo en colaboración con Óscar Hernández, que es otro investigador de nuestro grupo de investigación, que él tiene una tesis sobre ilustración científica en general. Y entonces, bueno, lo hicieron ahí a medias y más o menos lo que plantea es el estado actual de la ilustración científica botánica. Cuándo se usa, cuándo no se usa, qué sociedades hay, qué concursos hay, y de hecho ella es la que moviliza casi siempre Green Open Gallery, que es como la convocatoria de artistas en activo, ¿no? que se dedican a esto. Aquí tenéis una ilustración de Yara Chapuis, que por cierto está ahora en el CEDAN, en el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, con una exposición sobre ilustración botánica también, que están justo... Vale, ya hemos acabado. Y aquí tenéis ya a nuestras últimas
a nuestras últimas artistas, bueno, de estas tenemos bastantes, porque realmente lo que nos dimos cuenta, ¿no?, que aparte de esa ilustración científica que todavía se usa y se compagina con la fotografía, lo que ocurre es que la mayoría de las ilustradoras científicas botánicas hoy, ya todas estas que trabajan con digital, ¿no?, como Tatiana o Paula Heredero o Katy Scott, que es muy conocida por los libros de Botanicum, que se venden por ahí en todos lados, lo que están haciendo es divulgación de la ciencia. Es decir, en la parte de contemporáneas, lo que más hemos encontrado son divulgadoras científicas, ¿no? Y ya está. Perdona, bueno, lo he comentado ahora, lo pensaba comentar al final. Cuando terminemos el turno de preguntas, Toya se va a ir a la caseta de firmas, a las 9 tienes hora allí, vale, está justo enfrente, y allí es donde os puede firmar el libro. El libro lo podéis comprar en Babel, ¿no?, que está al principio de la avenida. De verdad que lo recomiendo, porque además a mí ese libro es que me da paz, me produce placer, y entonces me lo paso muy bien cuando lo ojeo, ¿no? Si lo queréis ver, sí, antes de comprarlo, sí, hay que comprobar la calidad. ¿Tenéis preguntas para Toya? Pasarlo si queréis. Sí. La guía también está pues está a la venta, pero yo no sé si aquí la ha traído alguien. No. En el CSIC la vende, la puedes comprar online, sí, pero es que, no sé, la mayoría de la gente no la conoce y no la llevan a las tiendas. Sí. Está en inglés también, y en catalán, está en 3 idiomas. Pero pues lo que dice Toya, comprar online. Sí, en el CSIC está todo, en la librería del CSIC te lo venden online. Sí, vale. Sí. Y si no, en cualquier tienda de al lado de tu casa la pides y te la traen también, porque tiene distribución en todos sitios. Y el libro igual, pedirlo porque en cualquier tienda lo traen. Sí. Pues se llama Carta de Color. Ilustran botánica, es la carta de color. Carta de color, sí. Bueno, pues si no os animáis a preguntar, ya habéis visto en la sesión anterior, yo soy muy preguntona. Dime alguna de tus ilustradoras favoritas. Por ejemplo, a mí me encanta Rachel Reich, ¿no? Entonces, sí, ¿tienes alguna por biografía y todo lo demás? Hombre, a mí Merian me encanta, sí, pero Merian es que es un conjunto de todo. De investigadora, es grabadora, es ilustradora, es científica, es aventurera, bueno, es que tiene muchas cosas. Sí, yo creo que, bueno, es muy conocida también, pero sí, Merian me gusta mucho. O sea, sí, ¿el sector de la poesía no tiene preguntas, Lola? ¿No? Yo me estaba preguntando si Susan Fenimore Cooper está dentro de... He visto ahí el índice que tenéis atrás y no está. No está. Pero tiene unos dibujos increíbles. Además, se la considera la precursora de la literatura de naturaleza, porque todo el mundo habla de Thoreau, pero en realidad es Susan Fenimore Cooper la primera que con su diario rural hace un libro de este tipo. Y son 2 tomos, y en el segundo tomo son las 4 estaciones. En el segundo tomo hace unos dibujos increíbles. ¿Pero de botánica? De botánica y de zoología. Vale, pues tengo que buscarlos. Bueno, de su zona, de Nueva Inglaterra, de la zona esa. Vale, pues tengo que buscarlos. ¿Sabes qué pasa? Que inglesas teníamos muchísimas. No, bueno, es norteamericana. Ah, es norteamericana. Sí. Ah, sí, es norteamericana. Sí. Vale, pues nada, la tendré que buscarlo. Vamos, descartamos al final, en sala tenemos, no sé, como 40 o 50. Y hemos descartado fundamentalmente por estilo, porque luego la Expo tiene como otro off que tiene mucho que ver con nosotras, porque somos de la Facultad de Bellas Artes, que era explicar muchos lenguajes y técnicas y estilos distintos. Entonces, a veces había ilustradoras que se parecían y, bueno, si tenía una bio muy interesante, la que primaba era la que tenía la bio, ¿no? Yeah. Interesante frente a la otra o así. O sea, ha habido que hacer muchísima criba. Y aún así es que seguimos descubriendo ahora lo más interesante, por ejemplo, que teníamos sin cubrir, es que estamos encontrando muchas que vivían en España. Una adquisición que hicimos brutal en el Jardín Botánico de Madrid fue que había por ahí alguna imagen de unas olivas que la hemos metido en la última pantonera, porque esa pantonera está hecha anterior.
bajó Esther García Guillén corriendo diciendo: he encontrado otra. Había toda una serie de dibujos de olivas maravillosos, y había ido un investigador a buscar todas las variedades del olivo de Andalucía, y estaban allí, habían ido a la Exposición Universal y todos esos dibujos. ¿Sabéis de quién eran? De la abuela de Antonio Machado, de Cipriana Álvarez de Durán. O sea, flipante. Entonces, ahora, en realidad, por ejemplo, en lo que más estamos trabajando es en ese tipo de cosas, de a ver qué encontramos aquí. O sea, que van así. En el Botánico de Madrid hemos encontrado a Susan David, que es una artista impresionante. Tiene unos dibujos de hongos increíbles también. Y estaban allí en carpetas, depositados, ¿sabes? Es un poco la idea de llegar y decir, bueno, ¿qué hay? Y al principio te dicen, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y empieza y siempre hay algo, ¿no? O sea, es un poco ese trabajo. Solo un segundito. A mí me gustaría que contases cuántas artistas, para que la gente se dé cuenta de la dimensión de este trabajo, con cuántas empezasteis y con qué números estáis trabajando, para que la gente vea un poco la dimensión del trabajo. Bueno, empezamos como con 20. Aquí tengo que hacer una mención muy importante a Carolina Martínez Pulido. No sé si la conocéis. Carolina Martínez Pulido es investigadora y ha escrito un montón de biografías de mujeres científicas y por ende de ilustradoras científicas. Ella tiene un libro que lo sacó desgraciadamente el año pasado. Si lo hubiera sacado hace 3 años nos había hecho el favor de nuestra vida, porque se llama Botánicas y es un libro que recoge muchísimas, todas las históricas, tanto científicas como ilustradora, brutal. Y empezamos casi con lo que encontrábamos en Wikipedia de Carolina, que afortunadamente tenía como 20 o así. Y bueno, ahora ya es que da igual del tema que tratemos, es que encontramos. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, en Gerona una cosa de rosas, solo de rosas, porque tienen una rosalera antigua y tal. Hemos empezado a trabajar con eso y bueno, ya nos han aparecido como 5 que las desconocíamos por completo y que solo se dedicaban a pintar rosas, ¿no? Entonces es muy bonito. Yo me quiero desenganchar porque quiero hacer ya más algún proyecto más contemporáneo, de arte contemporáneo, pero no puedo. O sea, ya si llevo en esto ya, bueno, pues casi 5 años. Y Elisa Garrido hoy es que está en Desgranando Ciencia, que es un evento divulgativo, y ha hablado de Catalán de Ocón, ¿no? Blanca Catalán de Ocón. Sí, pues sí. Ha hablado de ella también y de otras ilustradoras. O sea que es como cuando se asoma la nariz en un tema relacionado con mujeres, en ciencia, en ilustración, en lo que sea. Dios mío, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban enterradas, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, este señor. El precio de eso. Sí. Vale, el precio del libro no lo recuerdo. Yo creo que está en torno a los 30 euros. En torno a los 30 euros. El libro vale. Es que, el CSIC gana poquísimo, he de deciros, porque eso también lo tengo que contar. El libro tiene un coste, o sea, y ahí solo puedo agradecer al CSIC que todo lo que hemos pedido lo ha hecho. El canto teñido, el papel Fedrigoni, el grabado en seco, maravilloso. El primero tenía hasta cinta, pero el color lo pusieron de un verde que no era este y decidimos quitársela porque no era el mismo. Pero bueno, la calidad es que es un libro que de producción es bastante caro. Es un poco libro regalo, la verdad. Bueno, también se vende en PDF, ¿eh? Creo que son 6 euros. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de que Toya se vaya a firmar libros, ¿no?
Bueno, pues yo solamente quería preguntarte algo, es que no sé si lo he leído aquí porque leo muchas cosas sobre el tema, utilizo mucho vuestro libro, que cuando Linneo saca su clasificación por caracteres sexuales de las plantas, se consideró una especie de pornógrafo vegetal y que eso, digamos, hizo que a lo mejor fuera más difícil para las mujeres seguir dibujando plantas. Sí, es así. Eso lo cuenta Maripaz Martín Esteban en su capítulo, pero tiene un artículo prácticamente solo de eso Juan Pimentel, que es investigador del CSIC, que está muy divertido. Sí, como se empezó a clasificar todo sexualmente, es como que el puritanismo inglés, sobre todo, decidió que las mujeres ya no podían estudiar botánica, porque ¿qué era eso de mujer con dos maridos o ese tipo de historias? Sí, hay literatura de eso. Yo, recuerdo un artículo bastante interesante de ese tema escrito por Juan Pimentel. Pues muchísimas gracias. Juan Pimentel es investigador del CSIC. Es historiador de la ciencia. Él colaboró con nosotras o con nosotros en Herbarios Imaginados, en la anterior exposición. Muchísimas gracias una vez más, Toña, por tu libro, por vuestro libro, por tu entusiasmo, por venir a Granada, que es una tierra muy hermosa también para las plantas. Agradeceros a todos vuestra presencia. Insisto, el libro lo podéis comprar en Babel o en ediciones universitarias, ¿de acuerdo? Y Toña se va ahora a la caseta de firmas, que a las 9 en punto tiene cita para poder firmaros el libro, incluso comentar algo como sobre. Yo de luego lo recomiendo, decía a mí, la belleza produce placer y tranquiliza, ¿no? Muchísimas gracias. Y mañana se clausura la Feria del Libro, cerramos el área de la ciencia con temas también muy, muy interesantes. Tenemos a dos grandes divulgadores, Emilio García del IAA y Manuel Espinosa de la EZ, que van a hablar de 120 formas distintas de divulgar ciencia. Y seguro que os arrancan risas y os dan muchísimas ideas. Muchas gracias de nuevo a todos.